La primera vez que vi ese cuadro, no sabía que algún día destrozaría mi vida, mi familia y todo lo que creía sobre el pasado. Ese día en París, solo compré una pintura barata a un hombre hambriento. Nada más. Era 1953. Dicho así, suena como una fecha fría de un libro de historia, pero para mí fue el año en que el hambre y la esperanza caminaban por la misma calle. Yo era joven entonces. Europa aún sangraba después de la guerra, y París intentaba cubrir sus heridas con arte, vino y humo de cigarrillos. No había llegado a París para hacerme rico. De hecho, nunca soñé con serlo. Solo quería respirar. Recuerdo la primera vez que subí las colinas de Montmartre. Las suelas de mis zapatos estaban gastadas. Sentía cada piedra bajo mis pies. Las calles estaban llenas de pintores, algunos con sus paletas en el suelo, otros apoyados contra las paredes, otros simplemente sentados, esperando. ¿Qué? Quizás un cliente, quizás un milagro, o quizás solo la noche. Ese día lo vi por primera vez. Era joven, pero su rostro no lo era. Tenía ojeras profundas, sus manos temblaban. Fumaba no por placer, sino para engañar al estómago vacío. Frente a él había unos pocos cuadros. Nadie se detenía. La gente pasaba como si no existiera. Pero yo me detuve, porque había algo en ese cuadro, un dolor sin nombre. Me acerqué. Los colores eran extraños, las proporciones incorrectas, pero algo dentro de mí dijo, sigue mirando. Era como si el cuadro me observara a mí, como si susurrara un secreto en un idioma que no entendía. ¿Le gusta?, preguntó. Su voz era baja, tímida. Más que un pintor, parecía un niño pidiendo disculpas por existir. Sí, respondí, y supe que no mentía. Pregunté el precio. Bajó la mirada. Lo que pueda darme, dijo. Nunca olvidé esa frase, porque cuando un hombre entrega su trabajo con tanta facilidad, duele en el alma. Tenía poco dinero, pero no podía dejar ese cuadro allí. Lo miré a él, luego al cuadro, y otra vez a él. ¿Lo pintaste tú?, pregunté. Asintió. Sí. Hubo un silencio, el ruido de París, los pasos, un acordeón lejano. Todo pasó entre nosotros. Le di el dinero. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Sus manos temblaron al entregarme el cuadro. Gracias, dijo. Quise decirle, algún día todo el mundo conocerá tu nombre, pero no lo hice, porque en ese entonces esas cosas no parecían reales. Caminé a casa con el cuadro bajo el brazo. Sentía una paz extraña, como si llevara más que pintura y lienzo, como si llevara una vida. Pasaron los años. El cuadro se mudó conmigo. Cambió de casas, de ciudades, de países. Se colgó en paredes, se guardó en rincones, se llenó de polvo. A veces alguien lo miraba, muchas veces nadie. Pero nunca lo tiré, porque ese cuadro era mi juventud, mis días de hambre, manos temblando de esperanza. Y no sabía que un día todos pelearían por él, que un día mi familia me suplicaría, que ese cuadro no sería solo un cuadro. Pero ese día, en París, en 1953, era solo una pintura barata comprada a un artista hambriento. O eso creía yo. Cuando colgué el cuadro en casa, me di cuenta de que no combinaba con el color de la pared. Era como si hubiera sido colocado a la fuerza en un lugar que no le pertenecía. Y aún así, algo extraño ocurría. Todos los que entraban en la habitación lo miraban primero. Nadie sabía por qué, pero lo hacía. A veces, por la noche, cuando todos dormían, me quedaba de pie frente a él durante largos minutos. En aquel entonces mi hogar era un apartamento diminuto. Paredes delgadas, suelos que crujían, una mesa vieja y 2 sillas. Pero ese cuadro,
Ese cuadro parecía venir de un lugar mucho más antiguo, mucho más profundo que ese piso. Las figuras del cuadro me inquietaban. No tenían ojos, pero miraban. No tenían rostro, pero se sentían. A veces me enfadaba conmigo mismo. ¿Por qué lo compraste?, me preguntaba. Pero siempre me respondía lo mismo, porque dejarlo allí habría sido peor. Años después, cuando llevé a casa a la mujer que sería mi esposa, ella también se quedó mirando el cuadro. Durante mucho tiempo no dijo nada. Luego solo murmuró: «Este cuadro está triste». Nunca había pensado que un cuadro pudiera estar triste, pero esa frase tocó algo dentro de mí. El tiempo pasó, la vida avanzó. Tuve hijos, trabajo, responsabilidades, facturas, enfermedades. El polvo empezó a cubrir el cuadro, pero en cada mudanza, en cada limpieza, siempre lo llevaba yo mismo. Nunca pensé en venderlo, nunca pensé en regalarlo. Tirarlo, jamás, porque ese cuadro era mi conciencia, la prueba de que un día, en París, me detuve a mirar. ¿Busqué de nuevo al pintor años después? No. ¿Le pregunté su nombre? Tampoco. Esa es mi vergüenza. Porque a veces tocas la vida de alguien y luego sigues caminando sin mirar atrás. A veces pensaba, ¿y si murió? ¿De hambre? ¿De frío? ¿De desesperación? Ese pensamiento me carcomía por las noches. Me quedaba frente al cuadro y susurraba, ojalá sigas vivo. Pero la vida es así. Algunas historias quedan incompletas, y yo aún no sabía quién era ese pintor, qué era realmente ese cuadro, y que algún día esa pintura podría humillarme ante todos, o hacer ricos a todos. Por ahora solo era un recuerdo, silencioso, polvoriento y colgado en la pared. Con los años, la memoria hace cosas extrañas. Borra algunos momentos y mantiene otros tan vivos como si hubieran ocurrido ayer. Recuerdo perfectamente el día en que compré el cuadro, las manos temblorosas del pintor, la ceniza del cigarrillo cayendo al suelo, pero a veces confundo los años en que nacieron mis hijos. Eso me asusta, porque lo que mi memoria conserva con más claridad es el dolor de un desconocido. Con el tiempo, el cuadro dejó de ser parte de la casa y se convirtió en parte de mí. No había un solo día en que no lo mirara, a veces de reojo, a veces durante largos minutos. Cuando nacieron mis nietos, la casa se llenó aún más. Risas, juguetes, gritos, pero el cuadro permaneció en el mismo lugar, en silencio, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Un día, mi nieto me preguntó, «Abuelo, ¿por qué las personas de ese cuadro no están felices?» No supe qué responder, porque no lo sabía. Pero algo dentro de mí me decía que ellos cargaban una verdad que yo no comprendía. Nunca limpié ese cuadro, ni siquiera le quité el polvo, porque cada partícula era un año que había pasado, cada mancha, una vida vivida. A veces la gente me decía, «Tíralo ya, es viejo, feo, sin valor», y yo siempre guardaba silencio, porque algunas cosas no se miden con dinero, algunas cosas solo se sostienen en el alma. Y sin darme cuenta, empecé a esconder ese cuadro incluso de mí mismo. Evitaba hablar de él. Cambiaba de tema cuando surgían preguntas, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que un día alguien me dijera, «Este cuadro es muy importante». Y ese día me odiaría por haberlo dejado colgado en la pared durante años, sin hacer nada. Pero la vida no espera. La vida un día llama a la puerta. Yo no lo sabía entonces, pero esa puerta estaba muy cerca. Y todo comenzaría el día en que mi hija dijera, «Papá, es hora de deshacernos de cosas». Pero eso pertenece al próximo capítulo. Tenemos que simplificar. Cuando mi hija dijo esa frase, estábamos sentados en la cocina. La luz de la mañana caía sobre la mesa. Mi café ya estaba frío. En ese instante supe que no era una frase cualquiera. Hay palabras que al pronunciarse mueven cosas de su sitio. Para ella, simplificar significaba espacio. Para mí, significaba años, recuerdos.
Silencios. Tenemos demasiadas cosas inútiles, papá, dijo. Armarios grandes, cajas viejas, cosas que no usamos. No me miraba a los ojos, eso lo decía todo, porque la gente no baja la mirada cuando no quiere algo, sino cuando le teme. ¿Por ejemplo?, pregunté. Se detuvo un segundo, luego levantó la cabeza. Las cosas de las paredes, por ejemplo. Ahí algo se rompió dentro de mí, porque yo sabía exactamente a qué pared se refería. Al cuadro. Guardé silencio. Fue un silencio largo. Incluso el tic-tac del reloj me parecía demasiado fuerte. Ese cuadro es muy viejo, dijo. A nadie le gusta, nadie lo mira. Se equivocaba. Yo lo miraba todos los días, pero no lo dije. Podemos tirarlo, añadió, o donarlo al menos. Tirarlo. Esa palabra trajo a mi mente el rostro de aquel joven en París, su hambre, sus manos temblorosas, su voz diciendo lo que pueda darme. No lo toques, dije. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Mi hija se sobresaltó. Papá, ¿por qué exageras tanto? No tenía respuesta, porque a veces uno defiende algo sin saber del todo por qué. Ese día el tema pareció cerrarse, pero no lo estaba. Nunca lo estaría. Esa noche, al volver a casa, me quedé mirando el cuadro durante mucho tiempo. Por primera vez, sentí miedo de él, como si me hubiera escuchado, como si el destino tuviera forma de pintura y mi hija solo fuera la primera señal. Susurré para mí mismo, nadie te va a quitar de mí, pero la vida no escucha susurros. Después de ese día, algo inquietante se instaló en mi casa. Las paredes eran las mismas, los muebles también, pero el aire había cambiado, como si algo estuviera esperando, como si el cuadro ya no solo colgara, sino que escuchara. Mi hija no estaba sola. Poco después, mi yerno también se unió al tema. «Papá», dijo una noche con voz suave, «esta casa empieza a ser difícil para ti. Deshacerte de cosas te haría bien». Cosas de más. Era la primera vez que escuchaba esa palabra aplicada a mí, como si yo fuera otro objeto más en esa casa. «Ese cuadro no es algo de más», respondí. «Es mío». «Apegarse tanto a una pintura», dijo, pero no terminó la frase. No hacía falta. Sabía exactamente lo que quería decir. Esa noche no pude dormir. Me levanté de la cama y me quedé mirando el cuadro sin encender la luz. En la oscuridad parecía distinto, más duro, más desnudo. Empecé a hablar solo. «Si te tiran, ¿qué pasa?». No hubo respuesta, pero sentí un peso en el pecho. Al día siguiente, mi hija llegó con una caja en las manos. «He separado revistas viejas, periódicos», dijo. Luego su mirada se deslizó hacia la pared, hacia el cuadro. Extendió la mano. Mi corazón se aceleró. «Para», dije. Retiró la mano. «Papá, es solo un objeto». No, no lo era. Pero ¿cómo explicarlo? «Esto se queda», dije. «Cuando yo muera, haz lo que quieras». Al decir eso, el silencio llenó la habitación. La expresión de mi hija cambió. «No me obligues a hablar así», dijo. «Solo quiero lo mejor para ti». Lo mejor. A veces lo mejor significa borrar algo. A veces olvidar. Ese día lo entendí. Esta guerra sería silenciosa, pero larga. Y yo estaba solo. Esa noche estaba solo en casa. El silencio era tan denso que dolía en los oídos. Incluso el sonido del reloj parecía desafiarme. Cada tic no marcaba el tiempo, me contaba a mí. Arrastré una silla frente al cuadro. Me senté y lo miré. «¿Por qué me elegiste?», susurré. No hubo respuesta, pero ese silencio resonó dentro de mí.
Por primera vez pensé, ¿y si me equivoco? ¿Y si este cuadro no es más que el significado que yo le he dado? ¿Y si de verdad es viejo, sin valor, algo que nadie quiere? Ese pensamiento me dolió, porque entonces todo lo que defendí durante años sería solo un error. Extendí la mano, toqué la esquina del marco. Me di cuenta de que estaba temblando. No dejaré que te vayas, dije. Eres lo único que me ata a este lugar. Al decir eso sentí vergüenza. Hablarle así a una pintura hace que uno se sienta débil. Pero era verdad. A la mañana siguiente, mi hija volvió. Esta vez traía algunos objetos que habían sido de su madre. También estamos separando estos, dijo. Luego se detuvo. Miró el cuadro. Papá, dijo en voz baja, un día esta casa quedará vacía. Esa frase me golpeó como una bofetada. Yo sigo aquí, respondí. Sí, dijo, por ahora. Ahí lo entendí. Esto no iba solo del cuadro, iba de mí, de estar cada vez más cerca de irme. Y a la gente le gusta ordenar las cosas de quienes se van antes de tiempo. Respiré hondo. Este cuadro se queda, dije, en esta casa mientras yo esté aquí. Mi hija me miró a los ojos. Por primera vez entendió que no cedería. Asintió. De acuerdo, dijo. Pero ese de acuerdo no era un final, solo una pausa. Porque algunas historias no empiezan cuando alguien se rinde, sino cuando llega el momento. Y el momento se acercaba en silencio. La primera vez que escuché que Antiques Roadshow venía al pueblo, me reí. De verdad me reí. Era un programa que veía de vez en cuando en la televisión. La gente llevaba relojes viejos, teteras, anillos heredados. Los expertos miraban, a veces decían, lamentablemente no vale nada, y otras veces dejaban a todos con la boca abierta. Pero esas eran historias de otros, no la mía. Fue mi yerno quien lo mencionó durante la cena. Dicen que la semana que viene grabarán aquí, dijo. La gente lleva sus cosas. Mi hija me miró. Fue una mirada breve, pero suficiente. Ese cuadro tuyo, dijo, dejando la frase en el aire. Quizá podrías llevarlo. Dentro de mí, algo se rió. Y también me reí en voz alta. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para tirarlo después o para reírnos un poco? Como una broma, dijo mi hija. Tal vez el experto diga, no vale nada, y tú te quedes tranquilo. Quedarse tranquilo. Ahí fue donde me atrapó. Esa noche no pude dormir. Miré las sombras moverse en el techo. Solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Y si dicen algo? Por la mañana ya había tomado una decisión. Llevaría el cuadro, no con seriedad, mucho menos con fe, como una broma, para poder reírme de mí mismo. Cuando bajé el cuadro de la pared, mis manos volvieron a temblar. No sabía si era la edad o el miedo. Mi hija quiso ayudar. Yo lo llevo, dijo. No, respondí. Esto es cosa mía. Subimos al coche, el cuadro atrás, yo delante, como si los papeles se hubieran invertido. No hablamos durante el camino, pero yo sí hablé con el cuadro. Mira, le dije en silencio. Dentro de poco todos te mirarán, pero no te preocupes, nadie te entenderá. En ese momento no sabía que el destino estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: sonreír en silencio. Cuando vi el salón donde se grababa Antiques Roadshow, sentí una presión extraña en el pecho. Era un gran centro cultural. Luces, cámaras, cables, todo estaba demasiado vivo. Mi mundo, en cambio, era silencioso, lento, gastado por el tiempo. Al entrar, apreté el cuadro con más fuerza, como si pudiera escaparse. Había gente por todas partes, personas con relojes, jarrones, baúles, todos cargaban una historia, pero la mayoría quería saber cuánto valía su historia. Yo no.
Nos pusimos en la fila. Delante de mí había una anciana con un broche de plata. Detrás, un joven con un gran baúl de madera. Todos estaban nerviosos. Yo solo estaba cansado. ¿Por qué tanta gente está aquí?, me pregunté. ¿Qué les debe un objeto? A medida que se acercaba mi turno, mi corazón empezó a latir más rápido. Era absurdo. Yo estaba allí por una broma. Al menos eso me repetía. Un asistente se acercó. ¿Qué ha traído?, preguntó. Un cuadro, respondí. El asistente lo miró por encima. Su expresión no cambió. Por favor, pase a esa mesa. En la mesa había un experto, de mediana edad, con gafas, un cuaderno delante. Me sonrió. Veamos, dijo. Coloqué el cuadro sobre la mesa. Abrí el marco con cuidado. En ese instante, el aire de la sala cambió. La cara del experto se congeló. Luego levantó ligeramente las cejas. Después me miró a mí. Luego volvió al cuadro. Hubo un silencio largo. ¿De dónde salió esto?, preguntó. Su voz ya no era la misma. Era más seria. París, dije. 1953. El bolígrafo se le cayó de la mano. Se inclinó. Se acercó muchísimo al cuadro. Tocó el borde con los dedos. Luego se apartó, como si tuviera miedo de tocar algo sagrado. ¿A quién se lo compró?, preguntó. A un pintor, dije. Tenía hambre. Al decir esa palabra, sentí un nudo en la garganta. El experto respiró hondo. Luego miró a un asistente. Un momento, dijo. Tenemos que detener esto antes de grabarlo. En ese instante lo supe. Esto ya no era una broma. Me apartaron de la mesa junto con el cuadro. Fueron amables, pero tenían prisa. Esa combinación resulta inquietante. Nadie parecía entrar en pánico, pero todos sabían que algo no era normal. No se preocupe, dijo alguien, pero esa frase rara vez tranquiliza a nadie. Nos llevaron a una sala pequeña, sin ventanas, paredes blancas, una mesa, 2 sillas. Apoyaron el cuadro contra la pared. Yo me senté frente a él. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué está pasando?, pregunté. El experto entró en la sala. Cerró la puerta despacio. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía. No quiero que lo malinterprete, dijo. Ahora mismo no puedo afirmar nada. Había escuchado esa frase muchas veces en la vida, pero nunca así. Este cuadro, continuó, parece ser de una etapa muy temprana. ¿Qué significa eso?, pregunté. Respiró hondo. Que podría ser obra de un gran maestro. Maestro, esa palabra me pesó, porque yo siempre había pensado en ese cuadro como el trabajo de un hombre hambriento. Tenemos que analizar muchas cosas, dijo. El lienzo, la pintura, las pinceladas. Luego guardó silencio. Me miró. Ha tenido suerte de conservarlo, añadió. Suerte. Nunca me había sentido afortunado. Un asistente entró. El equipo de producción está esperando, dijo. El experto negó con la cabeza. Aún no. Luego se volvió hacia mí. Si nos da permiso, dijo, nos gustaría estudiar este cuadro con más detalle. Sentí la garganta seca. ¿Se lo van a llevar?, pregunté. No, respondió enseguida. Pero esto es importante. En ese momento, algo que había estado colgado dentro de mí durante años se soltó. Aquello que mi hija, mi yerno y todos habían llamado basura, ahora era importante. Miré el cuadro. Seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Pensé para mí, el chico de París, ¿quién eres? Y sentí que la respuesta estaba muy cerca. Cuando el experto regresó a la sala, estaba pálido, realmente pálido, como si le hubieran drenado la sangre del cuerpo. Llevaba guantes en las manos. Venía acompañado de 2 personas más. Hablaban en susurros.
En ese momento comprendí que esto ya no pertenecía a mi mundo. «Señor», dijo el experto, con la voz temblorosa, «necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decir». Me incorporé en la silla. El corazón me golpeaba el pecho. Colocaron el cuadro otra vez sobre la mesa. Cambiaron las luces. Las lámparas apuntaron directamente al lienzo. Los colores, nunca los había visto así. Como si algo que había dormido durante años despertara de repente. El experto se inclinó. Luego se detuvo. Retrocedió. Respiró hondo y se apoyó en la silla. «¿Se encuentra bien?», pregunté. «No puedo evitarlo», respondió. «No vemos algo así todos los días». Me miró. Tenía los ojos húmedos. «Este cuadro», dijo despacio, «es de Picasso». Esa palabra cayó en la habitación, no como un nombre, como un peso. «No», respondí de inmediato. «Es imposible». 1953. Un hombre hambriento. Una calle. El experto negó con la cabeza. «Periodo temprano», dijo. «Muy temprano». Se levantó. Luego volvió a sentarse. «Si no me equivoco», continuó, «esto podría ser incluso anterior a sus obras conocidas». Sentí que algo se rompía en mi garganta. Entonces, murmuré, «Ese chico». No pude terminar la frase. El experto bajó la cabeza. «Sí», dijo, «muy probablemente». En ese instante, el rostro de aquel joven en París volvió a mí. El hambre, la vergüenza, las manos temblorosas. Yo no había comprado un cuadro. Había colgado un fragmento de la historia en mi pared. Y no lo sabía. Después de escuchar esa palabra una vez, nada vuelve a ser igual. Picasso. Había oído ese nombre millones de veces, en libros, museos, televisión, pero ese día, en esa sala, esa palabra no era solo un nombre, era un espejo cruel apuntando a mi pasado. «¿Estás seguro?», pregunté. Mi voz sonó como si no fuera mía. El experto cerró los ojos antes de responder, como si buscara no las palabras correctas, sino el valor correcto. «En el arte no existe el 100%, dijo, «pero hay momentos en los que te tiemblan las piernas». Se inclinó sobre la mesa, tomó una lupa, observó los bordes del lienzo, las grietas de la pintura, las pinceladas, la prisa. Sí, la prisa. «Mire», dijo, «esta es la prisa de alguien sin dinero, pero también es la impaciencia del genio». Esa frase me destrozó. Entonces yo no solo había visto hambre, había visto genio. Y no lo había entendido. Este estilo, continuó, pertenece a años que Picasso mantuvo ocultos. Años que casi nadie vio. Ocultos. Esa palabra se me clavó en la garganta, porque yo también había ocultado ese cuadro, colgado a la vista, pero invisible. No pregunté cuánto valía, ni siquiera se me pasó por la cabeza, porque ya no era una cuestión de dinero, era una cuestión de conciencia. El experto me miró. «Esta información debe quedarse aquí por ahora», dijo. «Si se hace pública, perderemos el control». Asentí. Control. Nunca lo había tenido en mi vida. En ese momento oí voces detrás de la puerta, susurros, pasos rápidos. Algo se estaba moviendo, y por primera vez sentí que debía proteger ese cuadro, incluso de mi propia familia. Cuando la puerta se abrió, el aire de la sala cambió. No se volvió frío, se volvió pesado. Mi hija entró primero. Tenía esa expresión que conocía bien, curiosidad mezclada con cálculo. Detrás de ella, mi yerno, luego el productor del programa. Todos querían hablar al mismo tiempo, pero nadie sabía exactamente qué decir. «¿Qué pasa?», preguntó mi hija. «¿Por qué estuvieron tanto tiempo aquí dentro?».
No respondí. Miré el cuadro. Por primera vez lo miré de verdad. No como aquella noche en París, en ese cuarto oscuro, sino como era ahora. En aquel entonces yo era joven. Tenía unas monedas en el bolsillo y sueños en la espalda. El pintor me miraba con vergüenza, no por el cuadro, por sí mismo. Tenía hambre, tenía frío, su orgullo estaba roto. Y yo había regateado. Ese pensamiento me quemó el estómago. El experto se aclaró la garganta. «Aún no hay nada definitivo», dijo en voz alta. «Será necesario un análisis más profundo». Era mentira, pero era necesaria. El productor asintió. Sus ojos brillaban. «Es una historia increíble», dijo. «A la gente le encantará». Historia. Mi vida era contenido para él. «¿Va a salir al aire?», pregunté. Hubo un breve silencio. «Si usted lo permite», dijo. Este episodio rompería récords de audiencia. En ese momento tomé una decisión. «No», dije. «Este cuadro no es para un espectáculo». Mi hija me miró. «Papá, no digas tonterías», dijo. «Esto puede cambiarnos la vida». Nuestra vida. La mía ya había cambiado. En 1953, en París. Yo ya cambié, dije. Ahora le toca a su destino. Nadie lo entendió, pero no me importó. Tomé el cuadro entre mis brazos, como si fuera algo vivo, como si respirara. Y por primera vez sentí lo contrario de lo que había sentido al comprarlo. Aquel día había silenciado mi conciencia. Hoy la estaba escuchando. No era solo un cuadro, era el hambre de un joven, el grito silencioso de un genio, y una deuda que había cargado toda mi vida. La primera vez que escuché la palabra subasta, algo extraño se calmó dentro de mí. Como si una multitud que había gritado durante años, de pronto guardara silencio. El cuadro ya no estaba en casa. Recuerdo el momento en que lo embalaron. Guantes blancos, telas suaves, movimientos calculados. Demasiada limpieza para algo que había salido de las manos de un hombre hambriento en París. Cuando el camión se fue, algo se cerró también en mi pecho. Esa noche no pude dormir. Acostado boca arriba, no miraba el techo, miraba el pasado. 1953. Las aceras mojadas, el vino barato y esas manos temblorosas ofreciéndome el cuadro. «No tengo que venderlo», había susurrado el hombre, pero sus ojos mentían. Yo también mentí. «Es lo único que puedo pagar», dije. Ahora, décadas después, el cuadro iba a encontrar su verdadero precio. Y yo recién empezaba a entender el mío. Una semana antes de la subasta, hicimos una cena familiar. Mi hija puso la mesa con un cuidado excesivo. El vino era caro, las velas innecesarias. No era una cena, era una negociación. «Papá», dijo a mitad de la comida, «hablamos con un abogado». En ese instante, supe a dónde iba todo. «Ese dinero», continuó, «también pertenece a la familia». Dejé el tenedor. El silencio se alargó. «¿A qué familia?», pregunté al fin. «¿Al que compró el cuadro fui yo o ustedes?». Mi yerno intervino. «Nadie te acusa», dijo, «pero esta oportunidad no vuelve». Oportunidad. Para el hombre de París, ese cuadro también era una oportunidad, pero él no tuvo suerte. Yo sí. «Deberías compartir», dijo mi hija con un tono más suave. «Por tus nietos». Mis nietos. Pensé en ellos. ¿Quería dejarles dinero o una historia correcta? Esa noche me levanté antes de terminar. Ellos siguieron hablando a mis espaldas, pero ya no los escuchaba. A medida que se acercaba la subasta, los periódicos empezaron a llamar. El Picasso oculto, colgado en una pared durante toda una vida. El increíble hallazgo de un anciano. Yo no era un hallazgo, era un testigo. Cuando entré en la sala de subastas,
Me faltó el aire, las luces, la gente, los susurros y el cuadro, colgado en la pared, solo como el pintor. Me acerqué. Nadie me miraba. Todos pensaban en cifras, yo en su rostro. Llegué tarde, le susurré al cuadro, pero no te olvidé. El golpe del martillo me hizo sobresaltarme. La subasta comenzaba. El martillo estaba en el aire. La sala entera parecía contener la respiración. La voz del subastador era firme, pero se sentía la emoción debajo de cada palabra. «Precio inicial», dijo. Cuando pronunció la cifra, un murmullo recorrió la sala. Ese murmullo me recordó una estación de tren en París, la misma tensión, la misma incertidumbre. La primera mano se levantó, luego otra y otra más. A medida que los números subían, yo me hacía más pequeño. No en la silla, dentro de mí. Cada oferta despertaba una voz que había silenciado durante décadas. ¿Este dinero es mío o pertenece al pasado? Mi hija, sentada a mi lado, contenía el aliento. Le temblaban las piernas, sus ojos brillaban. «Papá», susurró, «nos están mirando». Sabía quiénes: abogados, coleccionistas, periodistas. Pero quien realmente me miraba era el cuadro. Por un instante vi el rostro del joven de París mirándome desde el lienzo, cansado, pero orgulloso. Otra oferta, aplausos en la sala. Yo no aplaudí, porque cada aplauso arrancaba algo dentro de mí. Mientras la subasta continuaba, mi mente viajó a otro momento. El día que llevé el cuadro a casa. Mi esposa se detuvo al colgarlo. «Es demasiado oscuro», dijo. «Nos hará infelices». Tenía razón, pero aún así lo colgué, porque esa oscuridad era la mía. Ahora pagaban una fortuna por ella. Otra oferta, otro récord. El subastador alzó la voz. «Récord de la sala». Todos se giraron hacia mí, como si yo fuera el responsable. Mi hija apretó mi brazo. «Ya no puedes detenerlo», dijo. «Estamos muy cerca». Cerca. Yo siempre había llegado tarde en la vida. Esta vez podía llegar a tiempo. Y entonces, algo ocurrió. Un movimiento en la sala. Un hombre se puso de pie. El representante de una escuela de arte. Lo había visto antes. Hizo una oferta, pero la cifra era más baja. La gente murmuró: «No es serio, está perdiendo tiempo». Pero yo miré sus ojos. No había hambre, tampoco ambición. Había esperanza. El martillo volvió a levantarse y yo me puse de pie. Cuando me puse de pie, la sala se congeló. Literalmente. No hubo susurros, no hubo movimiento. El tiempo quedó suspendido junto al martillo. El subastador me miró. Frunció el ceño. «¿Señor?», preguntó. Mi hija me agarró del brazo, con fuerza. «Papá», dijo entre dientes, «siéntate». En sus ojos vi miedo. No miedo a perder dinero, sino a perder el control. Aparté su mano con suavidad. «Durante toda mi vida», dije en voz alta, «confundí lo correcto con el momento equivocado». Mi voz no temblaba. Eso me sorprendió. «Compré este cuadro», dije, «en París, en 1953, a un hombre hambriento». La sala se agitó. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. «Era joven», dije, y regateé. Mi hija negó con la cabeza. Mi yerno parecía a punto de levantarse, pero se quedó sentado. «Este cuadro me dio suerte», dije. «Colgó en mi pared toda una vida, pero a su creador no le dio nada». El subastador tragó saliva.
Señor, dijo, ¿continuamos? No, respondí. Necesito decir algo. Todos me miraban, pero yo no los veía. Veía a París, las paredes frías, las aceras mojadas y los ojos de aquel joven. Este dinero, dije, es una deuda de conciencia. Respiré hondo. El cuadro se venderá, dije, pero todo el dinero será donado a una escuela de arte para jóvenes artistas. 1 segundo, 2 segundos, y luego una explosión. Voces, protestas, susurros. «¡Es una locura!», gritó mi hija. «¡Es nuestro derecho!». Me giré hacia ella. «No», dije con calma, «es mi error». Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no retrocedí. «No tienen que acompañarme», dije, «pero esta decisión no cambiará». El representante de la escuela de arte se levantó. Tenía los ojos húmedos. «Esto», dijo, «cambiará la vida de cientos de jóvenes». Asentí. «Con que salve a uno», dije, «es suficiente». El subastador bajó el martillo. «Venta confirmada», anunció. «Los fondos serán donados». Los aplausos llenaron la sala. Y esta vez, yo también aplaudí, porque por primera vez estaba en paz conmigo mismo. Meses después, en la inauguración de la escuela de arte, miré una pared. Había una placa. Esta escuela está dedicada a un hombre que no escuchó a un cuadro, sino a su conciencia. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y en silencio le susurré al joven de París. Llegué tarde, pero llegué al lugar correcto.